brindaban lo mejor que tenían, era un esfuerzo muy grande. Yo contaba, los medios más cercanos estaban a 1200 kilómetros, que eran Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y eran los centros donde lo nacional había mucho movimiento, y acá en la región del Alto Valle había un movimiento que se empezó a generar y que estaba al mismo nivel musical que cualquier ciudad como la que nombré, o inclusive a nivel internacional. En los 70 fue un movimiento mundial, 60-70 fue un movimiento mundial, donde la gente joven empezó a tener voz y voto. La gente estaba ávida de cosas nuevas que sucedieron, ¿no? Empieza todo por una inquietud allá por año realmente 70-72, que nos toca la colimba. A mi primo y a mí él hace la colimba, yo no. Empezamos a escuchar ya algo extraordinario en batería, especialmente compré Billy Hogan, compré el Longplay Spectrum, empecé a, decimos, voy a tocar estos tiempos, ¿no? Empezamos a sacar las primeras los ritmos con mi primo, y existía en aquel tiempo en la colimba la licencia, la patagónica, que decía, no sé cuál es, de 30 días, que a él le dan la posibilidad de salir en la primera baja, siempre y cuando fuimos a tocar al ejército. Fuimos a tocar al ejército, entonces le dan la primera baja, pero en la licencia de esos 30 días que a él le dan antes de la baja, nosotros armamos el grupo Viento. Sí, nosotros en Chipoleti estábamos nosotros en el grupo Viento, había, digamos, lo que se trataba, lo que era el rock. En Roca estaba el grupo Germinación, los hermanos Cide. Teníamos una propuesta de amor y paz, o de más de estilo hippie, o más un estilo más libertario. Después, entre Kiko, Edgardo Cabrera y Roque, forman la banda del Capitán Puff. Un power trío fantástico, con unas letras súper ácidas. Edgardo Cabrera tenía un vuelo poético fantástico. Tenía un tema que había hecho al Café Politeama. Edgardo había nacido en Buenos Aires y no muy chico acá, y tenía algunas cosas de contenido social muy, pero muy interesantes. En Cinco Saltos, en Centenario estaba el grupo Libre Esterlina, en Allen estaba el grupo Arena, que siempre nos cargaban porque tocaba viento y arena, ¿viste? Entonces el viento se llevaba la arena por delante. Esas cosas de amigos, ¿no? Años 74 nos contrata la Universidad del Comahue para hacerle de telonero a Coldplay, que viene acá. Bueno, acá en la región se hicieron festivales. Nosotros en Roca, con un grupo que justamente era de Zetaulú, que comenté, se hizo un picnic el 21 de septiembre del año 73, que fue un día de sol, y se hizo un picnic donde se alquilaron colectivos y del río. Y contratamos un motor electrógeno a los bomberos, y a 100 metros, un cable de 50 a 100 metros más o menos, estaba el motor, y teníamos energía, y fue un montón de gente escuchando. Claro, lo que pasa es que bueno, había que hacer un esfuerzo muy grande para hacer eso, porque no estaba profesionalizado la temática musical, la parte organizativa tampoco estaba profesionalizada, y bueno, era todo a pulmón. Y bueno, así es, en un año se organizaban 4 o 5 eventos grandes, y bueno, eso significaba que se movilizara mucha gente joven. Nosotros tocábamos en los boliches en aquel tiempo, que estaban, este boliche de Cutralcó, Bruit, acá sabíamos tocar en Pirca, después había un boliche en Tarcos, en Cipolletti, otro boliche donde nacimos nosotros prácticamente como movimiento fue el de Dicos, era un bolichito que estaba en el centro de la calle Roca. Después tocamos en un boliche, La Gran Flauta se llamaba, en Huergo, todos los boliches, Villa Regina. Claro, viste que a veces la formación, cuando vos decís vamos a tocar rock, bueno, la batería, se tenía una batería. Tenía una batería Rex, me faltaban platillos. Y en aquel tiempo el rock no te daba para comer, viste, creo que hoy pasa lo mismo. Un esfuerzo muy complicado, porque
si bien había gente, empresas o comercios que vendían equipamiento, pero bueno, eran caros. Y bueno, pero todo el esfuerzo se justificaba por el hecho de hacer el objetivo que era hacer música. Digo, pues siempre estábamos que nos faltaba siempre un peso, siempre nos faltaba una moneda para el peso. Pero nosotros siempre con la música éramos amigos, ¿viste? Ensayábamos por ahí 8, 10 horas por día. Teníamos una habitación en la casa de una tía que la habíamos cotizado todo. 10 horas, capaz que, no sé, un tema lo hacíamos 14 veces, pero no nos queríamos ir de ahí. Estábamos enamorados realmente de nuestras cosas, de lo que estábamos haciendo. Sin importar, o sea, si contábamos plata bien, mientras que pagáramos el micrófono, que habíamos sacado fiado, o los equipos, ya eran nuestros, después lo demás no importaba. Los vecinos te ofrecían la casa. Nos pasaba eso, ponerle, había un señor que tenía una peluquería en Cipolletti, y tenía, una vez que terminaba la peluquería, porque tenía que llevar la batería y un equipito ahí, podíamos ensayar ahí. Nos prestaba. Después otro vecino se ofrecía. En Cipolletti nos prestaron una portera, habló con la gente del consejo y nos prestaban un aula en las épocas de vacaciones, los 3 meses de vacaciones. Nosotros ensayábamos en una escuela, nos prestaban un aula completa. Nos preguntaban, yo fui a comprar pan un día a un vecino del barrio y me preguntaba cómo estaba el grupo, cómo iba el grupo. Y estábamos en ese tiempo con el asunto de comprar los equipos. Y sí, estábamos por comprar los equipos, pero nos está faltando una garantía. ¿Qué garantía necesita? En ese tiempo había que tener una escritura. Pero los vecinos del panadero fueron a la casa de música y pusieron el gancho por nosotros. O sea. Por ese tiempo, el director de cultura de la provincia de Neuquén era el doctor Miguel Ángel Barcos, reconocido pianista y odontólogo de Cipolletti. Y como siempre me gustó producir cosas y armar cosas raras, junto con Edgardo Cabrel, que en ese momento era solista, armamos una movida hacia el norte de Neuquén. Con Miguel Ángel Barcos nos manda en avión a Chosmalal, en Transportes Aéreos Neuquén, cuando la provincia tenía líneas aéreas. Y bueno, y nos pagaban muy bien, y en Chosmalal te esperaban, la gente del municipio, fuimos a tocar a Chosmalal y Andacollo. De Andacollo venía una camioneta de la municipalidad, te esperaba, te llevaba, te alojaban, y después al otro día te traían a Chosmalal, y bueno, en Chosmalal había una movida interesante también, de gente que escuchaba música muy copada, eran fines de los 70, comienzos de los 80, y había toda una efervescencia de música. Y había también una razón poderosa para escuchar algunos grupos de rock que hablaban en contra del establishment, de manera muy velada. Pues fíjate que hoy existe el pogo para determinado tipo de rock, y en aquel tiempo ponerle, no sé, más fuerte que hacíamos, si alguien más en quien confiar, o hacíamos temas de Polifemo, y todo el mundo no se levantaba de la butaca, lo único que hacía era revolear el pullover así, no había poco, no se levantaba nadie de la butaca, era todo un jolgorio y griterío, pero... No, porque la gente que asistía, como te decía, era gente que iba a escuchar, a disfrutar de eso, ¿no? De los solos de batería, de los solos de guitarra, de un cantante, del tema, de la polenta, de la garra del tema, la gente iba a disfrutar, iban familias con nenitos, iban muchos chicos jóvenes, chicas, novios, matrimonios. Claro, no era gente mayor de edad, era gente joven, digamos. Pero lo que duró, por al menos los 3 años que habrá durado todo ese movimiento, fue realmente para dejar un legado muy importante, donde después surgieron otros grupos. En el espectáculo de General Roca surgieron otros grupos muy interesantes, Atila, Chirra, grupos de rock, de blues. Un mítico grupo neuquino que es La Fuga, donde estaba Fox Colonna, su hermano, el Tano Bon Giovanni, Charlie Aros, un bandón que después se fueron a vivir a Chile los chicos. Estuvieron viviendo
2 años en Chile, le fue bárbaro, estuvieron bárbaros, y después se volvieron. ¿Por qué? Porque era muy difícil desde acá. El Chato Side, es Plaza Winkle, que ahora es el director de la agrupación de jazz de la Fundación Cultural Patagonia, que un día dijo, basta, el Chato Side gana, junto a Edgardo Cabrera, son los 2 músicos neuquinos que participaron de los festivales de rock de La Falda. Ganaron los premios La Falda que se hicieron en Bariloche y viajaron, yo viajé con ellos. Y el Chato después se va a Europa. Se radica en Alemania, graba en Alemania, es un musicazo. Un Reynoso también se fue de acá y se fue a Buenos Aires, ahora volvió. Edgardo Cabrera se fue y no tocó más. Siguió tocando en Buenos Aires, después no tocó más, se dedicó al diseño gráfico y otras cosas. Porque tenía que vivir, obviamente. Luis Gingin se radicó en Francia, fue cantante en Francia durante mucho tiempo, también de otras cosas, no de rock. Pero son todo extracción de rock. Pero sí, también sabíamos que si teníamos que tocar en Centenario y teníamos que tocar con Libre Esterlina, teníamos que tocar mejor que Libre Esterlina. Era una cuestión, no sé si amor propio, que hoy puede resultar una pavada, ¿cierto? Pero era eso de decir, yo tengo que subir al escenario y tengo que rendir a mí. Fuimos famosos en nuestra tierra, como decir, nosotros tenemos algo muy importante, lo sentimos en la gente, siempre nos dicen que era el grupo familiar. A ver, para grabar se grababa en cassette. Acceder a un disco de vinilo era imposible, pero así te digo, imposible. El mejor cassette que se hizo, entre todos los que se hicieron, entre todos los pocos que se hicieron para vender, de los 80 y comienzos de los 90, fue de un montón de bandas más que grabaron en cassette, pero eran cassette que grababan en un ensayo. Y si sonaba bien y se entendía y no lloraba la cinta, lo podíamos pasar por radio. Nosotros hacíamos ese laburo, lo hacíamos. Yo en 1979 comienzo con un programa en el U5 que se llamaba Evolución, Tiempo del Rock. A partir de eso, que iba los sábados a la noche, comenzamos con otros amigos a gestar la difusión de los pequeños conciertos que se hacían a fines de los 70 aquí en Neuquén. Piensen que en el 79 lo único que había era el diario Río Negro, el Sur Argentino, que era el otro diario de acá de Neuquén, había una AM, no existían las FMs, por lo tanto la difusión era muy limitada. Recordemos que este país estaba bajo un régimen militar, entonces no era demasiado fácil tener un programa de rock, decir algunas cosas y pasar algunos temas. Trabajaba en ese momento, el U5 era del Estado y había que tener un respeto muy grande por las cosas prohibidas. Yo tenía que presentar 48 horas antes la lista de los temas que iba a pasar para que fuesen aprobados o no. Todos los temas debían ser anunciados en castellano, no tenías ni que acercarte a los intérpretes prohibidos, por ejemplo. Pero a ver, había muchas maneras de enfrentar y de saltearse ese tipo de cosas. Cuando vuelve la democracia hay una efervescencia y aparecen un montón de grupos más. La década del 80 tuvo muchísimas cosas, hubo muchos conciertos, los bares empezaron a ser recitales, algunos bares. A fines de los 80 aparece el Quitapenas, que fue un mítico bar que estaba acá en la calle San Martín al 533, de un gran amigo que es el Colorado Ambrogetti, y se generaban cosas, y había movidas, y había también un interés en decir algo de lo que se estaba viviendo, de la censura que te oprimía, que te aplastaba. Mirá, hubo un grupo de chicos
que hicieron, por las ganas de pasar música, una radio que fue Ultravox, que fue la primera radio que tuvo Neuquén, la primera FM que tuvo Neuquén dedicada totalmente al rock. Era la rock and pop del Alto Valle, obviamente. Cuando llegué acá no conocía a nadie, de vuelta de La Plata acá, ¿no? Tengo mi familia en Cipolletti, pero acá en Neuquén no conocía a nadie. Escuché una radio que más o menos me atraía porque era por ahí la radio más rockera, que podías dejar todo el día. Y nada, me vine a presentar un demo que había preparado en un cassette, que suena re antiguo decir ahora, ¿no? También traje un cassette con que había grabado algunas cosas con un micrófono, todo muy casero, un doble casetera Noblex conectado con un cable y el parlante enchufado en tocadiscos, y ahí grababa algunas cosas y se las dejé ahí para que la escucharan, les gustaron, y ahí empecé en radio, en el 92 más o menos. Hubo otra radio que también fue una de las primeras FM, que se llamó Monarca. Monarca también, que tenía una cosa más o menos parecida, pero tenía otra estética y no era tan rockera como era Ultravox. Después ya, con la invasión de las FMs, todas dicen lo mismo y ninguna dice nada. Con ese mismo espíritu y en consenso se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Y esa época marca muchas de las cosas que hoy son fundamentales, porque fíjate, te estoy hablando de los principios de los 90, se cae eso, nada, en la ENET, ¿viste? No hay más ENET, hoy no existen más la ENET. El hecho de ver los primeros recitales con obras de teatro que hubo acá, se hicieron acá a la vuelta, uno llamaba Nena si te vas, déjame el colchón, que fue uno de los primeros experimentos de ópera rock que hubo acá. Ir a un mundo de esos con 16 años no es lo mismo que hoy, que está abrumado por la información, ¿viste? Hoy la información es que yo no te puedo escuchar a vos, pero por la cantidad de ruido que hay en el medio. Bueno, fue una cosa media casual la venida de nosotros, de la familia Salvi en Neuquén. Tras un mes de viaje de vuelta, porque veníamos parando en todos los lugares maravillosos que tiene este país, llegamos a una chacra de confluencia donde, con la llegada de Ariel Velázquez, un guitarrista hijo de un folclorista reconocido, Víctor Velázquez, y Willy Mariani, que actualmente es guitarra rítmica de la banda, pero en ese momento fue el bajista fundador de la moto. Le dábamos forma justamente a la moto, y debutaba el 7 de septiembre del año 90, el viernes 7 de septiembre del año 90, en el Teatro Colón de la ciudad de Punta Alta. O sea, si bien la banda se forma en Neuquén, pero debutamos en la ciudad de Punta Alta. Y acá en Neuquén sí tuvimos el privilegio de llegar, y a las 2 semanas debutar en el anfiteatro del Parque Central, un lugar emblemático que tiene historia, que muchos ignoran, pero que sí tuvo su connotación en su momento. Y ahí se llevó a cabo la cadena de Luz por la Infancia en el Mundo, donde se convocaron alrededor de 10.000 personas con velas encendidas, y nosotros tuvimos la gran suerte de debutar ante un público masivo. Y bueno, creo que eso quedó prendido en el corazón de los neuquinos, porque descubrió en la moto por ahí de repente una banda con un dialecto sencillo, pero que justamente a través del cual la gente se identificó, y bueno, eso nos ha permitido llegar hasta hoy. Y en el año 91, en los estudios de Servando, bajo la dirección de Diego Villanueva, grabamos nuestro primer, en ese momento, cassette, bajo el título de Sobreviviente, que lo conformaban 10 temas, con uno de los blues emblemáticos, el blues de la Ruta 22, que bueno, que de alguna manera retrata la región, el lugar donde nosotros vinimos a habitar. Y en el 94 pasa algo que lamentablemente nadie se puede olvidar, que es lo del Carrasco, lo del soldado, cuando lo matan. Tratábamos de tener una noción política de lo que estaba pasando, fue justo el tema de Carrasco también. Nosotros
con la banda éramos parte del FOSMO, que era un frente de conciencia en contra del servicio militar obligatorio. Antes de que pasara lo de Carrasco ya estaban pasando cosas con el servicio militar también, y había un montón de pibes de mi edad, de los 15 años, que no queríamos saber nada con que nos tocara ir a hacer la colimba. Enfrente del Monumento San Martín, que es un recital que se hizo cuando se asesinó al soldado Carrasco. No todo pasó en vano, ni inclusive la muerte del soldado, ¿no? Carrasco, que dicho sea de paso, a mí me toca justamente ser la última categoría sorteada para ingresar al servicio militar, aunque parezca tan lejano, y estaba en 5º año en la escuela y fui sorteado. Recuerdo todavía hasta el número que me tocó, y a la semana pensar que tenía que ir a hacer los trámites a Viedma, y lamentablemente sucede lo del soldado. Y por otro lado, bueno, la posibilidad de quienes no querían ingresar a hacer el servicio militar no tengamos que pasar por esa experiencia, ¿no? Ya ni por el maltrato, y hasta por una cuestión ideológica hasta el día de hoy, qué sé yo no iría a la guerra por un nacionalismo, por nadie. Había un montón de cuestiones que hacían que uno utilizara, en el buen sentido, ¿no? Utilizara la música para decir lo que estaba pasando, para hablar de lo que nos estaba pasando en ese momento, digamos. El menemismo estaba muy fuerte y había muchas cuestiones así donde uno veía que la desigualdad y la brecha entre los pobres y los ricos era enorme. Había una escena. Lo que sí había era una digresión. Pero no olvidemos que empezaba el menemismo, que no es menor, el contexto histórico, digamos, ¿no? Que se apuntaba mucho al individualismo. En los 90 fue eso de la pizza y el champán, esa cosa toda menemista, que después del 2001 produjo lo que fue eso de que se vayan todos, ¿no? Entonces eso también en las bandas nosotros lo vimos. Y entonces ese periodo, ponerle entre el 92 y el 96, viste, esos 4 o 5 años, está, ponerle el primer show de Hermética con una banda que era muy buena. El primer show de Hermética fue histórico, pero fue un bardo, se escuchaba mal, viste, tocó con las luces prendidas de todo el show, pero tocó una banda de roca que seguramente la habrán chequeado, que era Esquirlas, que casi le robó el show a Hermética, ¿viste? Eran súper... porque aparte cerraban con temas de Metallica, ¿viste? Los chabones se metían a todo el mundo en el bolsillo. El primer recital que me impactó fue en el anfiteatro de Roca, un domingo, que antes hacía muchos recitales los domingos, y estaba tocando Esquirlas, que era la banda de Cacho Lovelo. Y verlo a Cacho para mí fue un quiebre, porque verlo tocar y con las ganas que lo hacía, también fue como para mí decir, yo quiero hacer eso que está haciendo este muchacho, ¿no? Siempre desde que arrancamos a tocar juntos nos planteamos una puesta en escena. Porque ya no nos interesaba pegar en Buenos Aires o ser famosos acá. Por ahí lo que estoy contando te suena de ciencia ficción, pero para nuestra generación era así, ¿no? De alguna manera había que ser famoso, ¿no? Poco, mucho, más o menos, pero había que pegar con la música, ¿no? Eso es algo que por suerte se dejó atrás ya. Pero se dejó atrás ¿por qué? Por la experiencia creo que tuvo nuestra generación, ¿no? Y nosotros no estábamos en esa película, al revés, estábamos más en antihéroe, creo que en ese sentido éramos fans, al 100%. Y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, en la época en la que todavía la gente se ponía vinchita para tocar, ¿viste? La camperita y así, nos vestimos todos de payasos. Fuimos a una casa de alquiler de disfraces, alquilamos los disfraces de payasos más bonitos que encontramos, compramos unos potes grandes de maquillaje blanco, pintamos bien como payasos profesionales y subimos a tocar. ¿Viste? Y era una banda de rock, rock duro, rock and roll sencillo pero áspero, ¿no? Como la barba. Y ese fue el lanzamiento musical, lo que después se convirtió en la música del Chocón.
hubieron varios momentos en los que tuvimos que salir a agitar. No quiero ser muy gramsciano, pero digamos, si no estudias la cotidianeidad es muy difícil entenderlo. Acá hubo una pueblada, y después la pueblada aparece en un montón de movidas culturales. No es casual que aparezcan tanto punk y tanto metal. O sea, fueron momentos en los que, por lo menos en mi caso, con Nietos de Baez nos encontramos teniendo que meternos en un montón de cosas que pasaban y que te daban indignación y que uno quería que cambiaran las cosas. Y era ir a poner el pecho, ir a tocar, ir a tirar piedras, ir a tener que estar ahí haciendo el aguante en un montón de cuestiones. Y la posibilidad también de bajar tus ideas a través de la música. Instrumentos de los Nietos de Baez, de bandas hacia el palo, a fondo y muy sobre esta puta sociedad, ¿viste? Era toda esa cosa también y adolescente, también de vamos a romper todo, porque está todo mal. Después la poblada, yo me acuerdo que estábamos en Mandinga, y después la poblada, a los ponele 6 meses vos haces con una cinta métrica de las que toman para el empacho, ¿viste? Bueno, pero ponés 6 meses, la llegada de bandas punk fue tremenda. Cero armonía, cero equipo, era ir y putear y gritar. El famoso chiste, en esta puta sociedad, todos que... Bueno, eso viene ahí, y eso no es casual, ¿entendés? Porque estaba todo mal, o sea, se había prendido fuego, estaba Teresa Rodríguez, esa historia, y eso te va a vos formando. Entonces, te viene un mensaje por ahí muy domesticado, y acá no entraba. El punk también es una forma de expresión más política que musical para mí. Representa mucho la vida callejera, el pie de barrio. El punk también, yo hablo del punk porque era en el movimiento que yo estaba. Era sin duda el único movimiento contestatario que había en esa época, ¿no? Y era una manera también de rebelarse contra todo lo que había. En esa época por ahí había muchas peleas en los recitales, era una costumbre ya casi en los recitales, sobre todo el heavy metal, quilombo, peleas, rotura de baño, en una época era, y los que organizábamos por ahí nos teníamos que comer el garrón de por ahí conseguir el lugar y no solo que no te quedaba guita de la entrada, porque por ahí en ese momento, como puede pasar ahora también, no se valoraba tanto esta cuestión de pagar una entrada y cosas así que era como muy de poner guita para hacer una fecha. Era todo bastante visceral, muy caótico, también tiene que ver con el momento de la sociedad, del país. Pero había bastantes quilombos en los recitales, siempre rompían algo, rompían los bares, había quilombo afuera, venía la policía, había problemas entre las bandas y entre la gente que iba a ver a las propias bandas y se peleaban y se cagaban a trompadas. Nos pasó en el balneario, había un pub que armó con mucho esfuerzo Toscani. Y él tenía un pub ahí y nosotros íbamos a tocar y nos mandaron a la Huespo, o sea, la policía antimotines. Y fue subir todo de vuelta a la camioneta e irnos ya o marchar preso. Eso fue una época súper difícil y encima no había tanta posibilidad de un eco mediático que te respalde. Estaba Ultravox como radio, ¿viste? Que es vinculada al rock. Y nada más, si ibas al diario y contabas esta realidad, volvé en marzo. Si ibas al EU5 a hablar con Pancho Casado. ¿Qué le importaba a Pancho Casado que no te dejaron tocar? En un año hicimos un recital en La Sirena con varias bandas también de metal y salimos en el diario Crónica porque habían apuñalado a un pibe en un recital nuestro y cosas así. También al principio de los 90, cuando empezó a aparecer bandas punk y que ya había un movimiento heavy bastante bien armado y que venía de hace años, no olvidemos que había rivalidad entre las bandas. O sea, antes era imposible y eso es algo de lo que hemos crecido por suerte.
había rivalidad entre las bandas de heavy y de punk, no podían tocar juntos en un festival. Si había un ramonero con de los Guns N' Roses o uno de Metallica contra uno de los Redondos, se recagaban a palos así, se cagaban a pies. Y esa estupidez, yo nunca estuve de acuerdo en nada de eso, ¿viste? Hasta el día de hoy me parece que es algo estúpido, me parece algo incoherente, no sé, es algo que... creo que es algo de consumo, ¿no? Heavy punk de esa época, robándose los espacios en los 90. Lo que el Paredón era la escuela de música y el Pozo era en Independencia y Avenida, el hueco ese que ahora tiene la reja en el Banco Provincia de Neuquén. En ese momento Cultura tenía todo un lugar abandonado, un auditorio abandonado en Buenos Aires 160 creo que era la dirección, hoy es un estacionamiento. Tiraron todas las oficinas de Cultura, todo un auditorio hermoso, todo un montón de cosas para hacer un estacionamiento, que es lo que importa acá, ¿no? El primer concierto y lo fuimos a dar a Buenos Aires 160, que era la ex casa de Canillita, al lado tenía un salón re lindo. Es una pena que veas un estacionamiento para autos, pero también es un poco lógico, ¿no? Que Neuquén haya devenido en un lugar en el que lo que podría ser un excelente teatrino de madera sea un estacionamiento de autos, ¿no? Para autos 0 kilómetros del centro. Es como una cosa lógica en una ciudad petrolera. En el 96 empezamos a tocar con los Nietos y con un grupo de amigos armamos un espacio acá en el centro que se llamaba Mandinga, que fue un bar que tuvimos durante un año y medio más o menos. Y ahí fue con la idea de empezar a llevar bandas de por ahí que siempre tocábamos en los barrios y que casi no teníamos cabida en los bares que había en esa época acá. Y se empezó a generar una cosa que no esperábamos, que todos los sábados a la noche la gente iba y esperaba porque sabía que iba a pasar algo. Un lugar que habíamos armado de una manera muy torpe pero con mucho corazón. Digo torpe por la cuestión empresarial, no porque lo hayamos hecho mal, sino porque no hay cosas ahí que uno no manejaba y te termina comiendo. Empezamos a conocer toda esta cuestión del hardcore y trajimos también a Fan People por primera vez ahí a Mandinga. Era como el espacio que durante una época cocinábamos todo ahí, teníamos una sala de ensayo, el estudio, y era como que de ahí salía casi todo. Fue un lugar donde tocaron muchas bandas todo el tiempo. Que de ahí vos también encontrás que no hay que angelizar a nadie ni ponerle un romanticismo al pedo, un montón de cosas que son más delicadas. La noche tiene códigos muy chotos y en el rock no es que está lleno de gente buena porque escucha la misma música que vos. Está lleno de garca, igual que cuando vas a un kiosco o vas a una oficina. Por ejemplo, ¿recuerda a Nietos de Baez? Los Nietos de Baez. 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 Y nosotros íbamos a ver a Nietos de Baez. Eran claramente una banda que podía sonar mucho mejor que una banda de Buenos Aires, que componía canciones que eran tanto mejor que una banda de Buenos Aires y que tenían, digamos, capacidad, sonido y un proyecto claro como para ser, no sé si mejores, pero sí claramente podrían tener algo, asemejarse a esos proyectos. Entonces como que yo los miraba como referentes claramente, sí. Las bandas de acá siempre viajaron a Buenos Aires, no digo siempre, pero yo recuerdo el caso de Nietos de Baez puntualmente, que llegaron a tocar en Cemento. En 2001 con Nietos nos fuimos a Cosquín, tuvimos la suerte de tocar en Cosquín Rock, que fue uno de los mejores, porque después yo fui un par de veces más y fue uno de los que se le dio más cabida a las bandas que íbamos, a las bandas chicas y un montón de cosas de camaradería entre las bandas grandes y las bandas chicas. Bueno, Dicari me mataba esto cuando empieza Dicari, que arrancan siendo como los hijos de los brujos. Entonces se disfrazaban ellos, entonces se ponían unos camisones y unas cosas, una ropa media loca, así como plateado, muy parecido a lo que hacían los brujos. Que acá era, si vos no habías visto los brujos, era como, wow, todo nuevo, ¿entendés? ¿Qué onda? Era un viaje. Flasheamos más con eso, lo que nos venía a nosotros. Venía un pibe que le mandaba una revista de skate y en la revista de skate venía una banda tocando y estaba el tipo de escena muy grande, ¿viste? Y ya no nos identificaba, así que nosotros hacemos nuestros shows como más teatrales.
Era como, me ibas a ver un show y nos aparecimos disfrazados de caballeros zodíacos. Y era todo un show representado con eso. En otra época eran caníbales y ahí empezamos a conocer, nos empezaron a mostrar otras bandas y descubrimos a Los Brujos, que era algo paralelo, con los Brujos, Basónicos, Zona Loca. Y ahí empezamos a flashear, nosotros la gente también empezó a flashear, empezaron a acercar cosas así, se armó toda una escena de bandas de ese palo. No sé, no porque venía Fan People, mirabas justo a Dicari, no. Vos ibas a ver a Dicari, pagabas tu entrada para ver a Dicari. Y nadie te regateaba la entrada, que eso era lo más copado, porque vos te juntabas tu vida para ver a la Indiada, a la Raza, y pagabas tu entrada. Sí, los fanzines los recuerdo muchísimo porque por varios años formé parte de ese movimiento. Yo hacía el fanzine Prisión Preventiva. Recuerdo mucho, creo que el mayor referente de fanzines de acá de la región era el fanzine Tirando Toscazo de Roberto Rubilar. Y digamos que en todo esto empecé a conocer gente nueva. Conozco un tatuador, que fue mi primer tatuador, Roberto Rubilar. El loco hacía un fanzine y me entero que hay un mundo under de fanzines, uy, qué loco, y yo estoy con la banda de mi hermano, podría colaborar, hacer entrevistas, porque empecé a tener acceso a bocha de gente que yo decía, qué piola leer entrevistas de gente que no sé que existen, suponete, ¿no? Fue en el año, sí, 98 cuando conocí el fanzine de Neuquén que había en ese entonces, el Maldito Soñador, que se hacía como en manuscrito, era tamaño oficio. Me gustaba la forma del collage, la forma de la información, cómo llamaban las bandas con reportajes, conocer bandas nuevas, que yo ni sabía que existían esas bandas under. Ahí conocí el término under. A todo esto yo seguía con mi fanzine y me empecé a contactar con gente de todo el país y de muchos lugares del mundo, como llegué hasta cárceles, no sé, de Buenos Aires, gente que le llegaban los fanzines porque mandábamos a un lugar los fanzines que llegaban a las cárceles, nos parecía con Rulo, armamos como una movida de que todo el mundo lea, como era, no nos costaba nada hacerlo y lo hacíamos no cobrando, digamos, era gratuito en ese momento, nos bancábamos las fotocopias y todos nosotros, nos parecía re piola que todo el mundo tenga acceso, entonces mandábamos cassette, armábamos compilados de bandas de acá para que la gente en Buenos Aires que estaba en la cárcel pueda escuchar. Entonces llegaban cosas, no sé, de Morbo, La Meada Corrosiva, que era una banda punk de acá. Nosotros con el Pendejada Punk, que fue el primer demo que grabamos con Prisión Preventiva, lo grabamos en la radio Antena Libre, lo grabó el Gato Burgos, fue a través del programa Zapando el Diablo, que era un programa de radio que había en Roca, y llegamos al demo eso, en una toma en vivo, una noche, después cuando había cerrado la radio, armamos todo con el micrófono de la radio y quedó bastante pasable, digamos. Y ese demo, bueno, lo empezamos a mover. Con todo esto de que mandábamos fanzines para acá, para allá, para otros lugares, bueno, a Chile, Colombia, México, y dio su fruto después, qué sé yo me enteré hace poquito, el año pasado o el anterior, buscando ahí por YouTube a ver si había algo de Prisión Preventiva. Apareció una banda de Acapulco, como ser, que se llama El Colímetro, que hace temas de Prisión Preventiva. Hay muchas bandas de Santa Cruz, de Chubut. O sea que el demo de alguna manera se movió y llegó. Y eso está buenísimo. ¿Cómo distribuir mi música? Eso no lo aprendí de ellos, y eso lo aprendí de Descontrol. Lo aprendí del Tinga. Distribuir mi música, intercambiar discos sin que te importe nada. Eso lo vi en el Tinga, el único chabón parado antes de un recital comiéndose todo el frío porque no lo dejaba pasar el productor o el organizador de la fecha que venía a 2 minutos, no lo dejaban entrar porque no querían que ponga feria. Bueno, el chabón se tiraba afuera igual, y no importaba, ¿entendés? Y capaz que no era su banda la que tocaba, o no era su banda la que le compraron el disco, pero el chabón te lo vendía igual, ¿entendés? Y vos le decías, Tinga, tengo 2 pesos, y el chabón te lo daba igual, sí, no tenía problema. Arranqué con una feria de fanzines, tenía demos, cassettes, tenía fanzines, revistas independientes, tenía CDs, pero eran más demos, calcomanías, buenas cosas, parches, todo. Y así por todos, 10 años estuve haciendo ferias, de 2000 a 2010. Donde había recitales heavy, iba, la llevaba. Había de rock and roll, la llevaba. De reggae, la llevaba. Y así, lo que sea, yo iba, viste, siempre con la feria. Agarraba la mochila, me iba y me iba con la feria. Y creo que de ahí aprendí lo que es la locomoción o la distribución de lo que es el underground, el material del underground, del hazlo tú mismo, ¿entendés?
qué sé yo, una banda que editó un montón de discos, que editó un montón de bandas, y sin embargo siempre por la misma emoción, loco, distribuir la música, que se propague el mensaje, que llegue lo más lejos posible, del mano en mano, sin ninguna intención, sin ningún tipo de lucro de por medio. Yo empecé escuchando la 100% punk, creo que la mayoría de los pibes de Neuquén o del Alto Valle creo que empezaron escuchando la 100% punk. Allá por el año 2000, ¿no? 2000, en el año 2000. Empecé sola en la radio, vengo mamando radio hace muchos años porque mis viejos eran de radio. Pasaba, bueno, buena música y él un día escuchó la radio, así de sencillo, y bueno, llamó, pidió un tema, no lo teníamos y me dice, bueno, ¿tenés este tema? No, no lo tengo. ¿Tenés el otro? No. Y bueno, al no tener la música me dice, bueno, la música la tengo yo, así que si querés nos encontramos, yo te llevo música, y bueno. Y ahí fue que nos encontramos, pusimos un punto en común acá en el centro, en una rockería, sí. Ahí empezó todo, lo invité a la radio que viniera, trajo, bueno, todas las veces que venía traía un montón de música, así que ahí empezamos. Y un día agarró el micrófono y arrancamos. Un miércoles 8 de marzo. Largó la onda. Sí. También había un segmento muy copado que era la banda acá, Último Indio, Ovejas Negras, NHO, Mentes Alteradas, Clientes de la Noche. Tenías a los pibes de... bueno, los Nietos de Baez también pasaban por la radio, creo. Sí me acuerdo un mensaje que queda claro que lo escuchaba mucha gente en familia. Eso me acuerdo unas chicas que llamaban de Rincón de Emilio, que tenían 13, 14 años. Ella y la hermana escuchaban, y escuchaba a la madre, y la madre también pedía temas de bandas regionales, el padre se colgaba y también pedía temas. Era una cosa que te llamaban por teléfono eso y vos lo sacabas al aire y hablabas con uno y después, bueno, pasame con tu mamá. Y la vieja hablaba y te pedía un tema, che, pasame, qué sé yo, por ejemplo, Eclíptico de Mentes Alteradas. ¿Qué número del tema? Es el número 7, te decía la señora, ¿viste? Y vos decías, guau, no, pará, la vieja estaba compenetrada y tomando mate y te contaba toda esa secuencia. Y vos decías, qué loco, ¿no? O sea, una música que es teóricamente para jóvenes, que estamos todos alterados, ¿viste? Con las hormonas a full, y la vieja sentada con los hijos compartiendo un momento de adolescencia copado. Me parece que es un buen mensaje. Del 98 al 2002 y tenías bocha de banda contestataria. Malparido te hablaba de la calle, del barrio, de que la policía te pegaba, te reprimía. Oveja Negra te hablaba de Putracó, Negro de la calle, con un tema de un pibe que tenía que dormir con una navaja en el bolsillo. En el 2001, mucha gente... Yo formé la banda especialmente por lo de la crisis. Yo pude haber esperado más para hacer la banda, pero recolecté todos los músicos que conocía, les presenté que tenía ganas de hacer y fue el puntapié, creo que fue la crisis. Y sí, después del 2000 sí fue toda esa cosa, así de que se vayan todos, está todo mal. Esa energía así de que había que cambiar las cosas, de que esto no daba para más, y también como que no había solución, como que era como medio anárquico también, parece, ese momento. La sociedad, incluso en el país, eran tiempos complicados, donde, qué sé yo, con Lucha Sin Armas me acuerdo de haber ido a tocar a movilizaciones, o sea, de incluso compartir con la gente con la que tocábamos manifestaciones donde nos cagaban a palos porque íbamos con los pibes del secundario, con los docentes, con gremios. Sin duda que tiene que ver lo social con la música, va de la mano, ¿no? Pero si me preguntan, no sé, si le tengo que echar la culpa a alguien, no sé a quién echarse.
Y creo que esos 2 años fueron clave y eso me parece que hizo como un reordenamiento que después por ahí empieza a resurgir. Pero esos 2 años eran terribles. Bueno, a mí en 2002 habría que tal vez hacer un estudio, pero fue un año donde se separaron una enormidad de bandas. Es lógico que si hay una terrible crisis en el país, va a repercutir en la música, en las bandas, en el público, en los lugares, en todo. Y yo te estoy hablando de un periodo en el cual casi nos tomó 12, 13 años, ¿no? Porque la década del 90 en realidad dura hasta el 2002 más o menos, no se cortó ahí. Pero sin duda la banda que a mí me enseñó de alguna manera, o que yo me influencié a cómo montar un show, cómo comprometerte con un show o un concierto, fue Ruido Explícito. Una banda que me encantó siempre y que también hicieron la cortina del programa era Ruido Explícito, digamos. Ruido Explícito eran como mis ataques, eran los ataques de acá para mí. Y creo que ese fue el proyecto que le pudimos, o por lo menos que personalmente creo le pudimos dar un vuelo mayor, poder hacer una producción que nos conformara desde el sonido, desde lo estético, desde lo artístico, desde lo personal y hasta desde lo político. Tenían una manera de trabajar en que los tipos llegaban, se encargaban absolutamente de todo, bajaban de la van o de la camioneta, bajaban absolutamente todas las cosas, armaban el sonido, los chabones tocaban, terminaba el show, desarmaban y se iban. O sea, no era que los chabones se quedaban gediendo ahí, tomando una birra, no, era como otra cosa, y a mí me planteaba otra cosa, como tomarlo como de una manera mucho más profesional, sin dejar de ser amateur, o sea, como que el underground no es porque hacer las cosas mal, sino que la podés hacer de una manera muy prolija y bien, pero sin embargo estar en esa línea, ¿entendés? Fue una época de reagruparse, de que aparecieron bandas nuevas, nosotros en ese periodo fue que armamos Another Freak, y también ahí pasamos de Mandinga, armamos otro espacio cultural que se llamaba Porticus en 2004. Lo que vi fue que se esforzaron mucho, un montón de bandas que se esforzaron por generar su propia escena, que es lo que más rescato, su propia escena, su propio circuito. El mejor momento del rock regional se termina con el cierre a mi entender, con el cierre de un local en particular que fue Porticus, que estaba en la calle San Martín. Hoy es una casa, creo que queda bastante clara la analogía. Hoy es una casa que parece que fuera un castillo, pero en su momento fue un lugar en el cual tocaban bandas que vos ibas ahí a ver bandas, no importara cuál fuera, sino que se generaba algo en particular que era bueno. Hoy viernes voy a ver tal banda, el sábado hoy están los mismos, el domingo hoy estamos los mismos. Y eran 200, 300, 400 personas que giraban en torno a un lugar, pero en sí a una escena. El momento en el cual en Neuquén Capital en particular se generaba un circuito, había siempre una maniobra estatal para bajarlo, era automático. Sucedió con Porticus, sucedió después con Ciclo 2, que era un lugar que había abierto en el río. Es como que cada vez que se abrió un lugar, no duraba más que 6 o 7 meses la posibilidad de que las bandas toquen ahí, y siempre había algún ente, alguna organización, algún municipio, algún inspector que se encargaba de cerrarlo y había que volver a empezar. Todas las bandas, todos los músicos te hablan de eso, ¿no? Qué difícil es montar y conseguir una fecha en la ciudad, porque hay bandas, hay público, hay variedad de estilos, hay todo, faltan escenarios y siempre tenés los 2, 3, 4 lugares, cuando mucho, más o menos, que es a los que se puede recurrir, que tienen sus problemas también. La que peor la llevan son las bandas que hacen el rock más duro, metal o eso, ¿viste? Se les restringen mal sus espacios incluso para poder tocar. Sí, todo eso se agravó después de Cromañón. Sí. Yo creo que a todos nos partió al medio la etapa Cromañón. Que había lugares, pero iba variando bastante, iba cambiando demasiado. También por iniciativa muchas veces desde el gobierno municipal o provincial de que no existieran lugares donde, no sé, hubiera expresiones tal vez que no les simpatizaban. No, uno nunca termina de entender cuál es el objetivo de boicotear un lugar que es donde tocan bandas, o por qué se boicotean esos lugares.
nunca lo vamos a entender, pero sucede muchísimo. Toda la gente que tuvo lugares te puede garantizar que sufría un acoso constante de la municipalidad, yendo a medir los decibeles, yendo a ver si faltaba un picaporte en el baño para cerrar el lugar. Entonces eso hacía como que fuera variando mucho los lugares. Dependíamos de los famosos domingos allá en el Coliseo de culturales, eso que hacía la municipalidad, y todos terminaban yendo a tocar ahí porque no te quedaba otro. Me preocupa todo este tipo de cosas, los esfuerzos, los sacrificios de los pibes para ensayar un año e ir a tocar en los encuentros que hace la municipalidad del verano 6 temas y después no tocan más, porque no hay posibilidades, porque no hay lugares, porque han cerrado tanto, han estrechado tanto el cuello de la botella que te han asfixiado todos los grupos. Creo que lo primero que hace un funcionario cuando llega a una situación en la cual tiene que dar una mano a la gente desde lo cultural es impedir. Y a partir de ahí es cuando los músicos son con razón muy escépticos sobre la idea de trabajar junto a un municipio, junto a una provincia, junto a Nación. Ten en cuenta que el último recital en el que murió una persona lo organizó la provincia de Neuquén. Creo que ya se están cumpliendo 10 años. El recital de Ataque 77 que hizo en Rucaché. El último recital la seguridad fue pésima, estuvo mal organizado, pudo haber muerto más gente ahí adentro y sin embargo zafó el organizador, zafó la provincia. Fue el último intento que tuvo la provincia de Neuquén, la Secretaría de Cultura de la provincia de Neuquén, de organizar un evento joven. Fue hace 10 años y murió una persona. Afortunadamente no hicieron más porque podría haber sido mucho peor. A partir de ahí, lo que se hizo fue tomar la calle directamente. Como decir, bueno, a ver, nuestra primera experiencia llegó ahí el folclorista, la cortaron. Bueno, ahora que somos más, lo que hacemos directamente es tomar la calle. Y entonces, en ese sentido, sí se pensó decir, bueno, sí, si nosotros queremos continuar con esta lucha en la calle, quizás necesitamos también un espacio físico cerrado, más chico, acotado, en el que podamos desarrollar otras actividades. Yo recuerdo eso, había una tensión al principio. Primero fue el galpón, después fue el andén, que lo tomaron, lo que los chicos del andén tomaron fue lo que era un boliche que era Glass, súper conocido boliche de Tripoletti, que era un lugar zarpado para hacer eso. Que en aquel entonces nosotros teníamos reuniones muchísimas, casi todos los días en Cipoletti, y en el medio de una de las reuniones llega no un mensaje porque no teníamos ni teléfono celular. Alguien entra y dice, che, tomaron un espacio en Neuquén. A partir de eso creo que surge directamente el poner el día y el horario en el que se iba a romper el candado del lugar que íbamos a entrar, porque ya estaba visto hacía hasta casi más de un año. Recién lo nombraba Ursi, el primer lugar que se entra es Class, que era un boliche en Cipoletti, no es el andén, en el cual se estuvo casi una semana hasta que llegó el desalojo. El día del desalojo se hace una asamblea directamente ahí en la calle, y es a donde varios nos acordamos que el espacio que quedaba era el espacio del andén. Quizás si no hubiese existido la experiencia del galpón, quizás el andén hoy no existiría. Pero más que nada surge eso, de la falta de lugares por parte de los municipios, del Estado, por parte del Estado, que nunca hizo nada, digamos, no por la cultura o el arte en sí. O sea, hay una cultura que es agradable, que es permitida, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, hay una cultura que forma parte del establishment, y hay otra cultura que es justamente esta en la que estamos metidos nosotros, que no cuadra, no es linda, no es bella, no se puede apreciar, entonces directamente no se le da vuelta. Tiene que haber un interés. A ver, la cultura es trabajo. El trabajo es dinero. Nuestros sucesivos gobiernos provinciales aquí en Neuquén se han encargado de bastardear la cultura. Como cuando yo iba al municipio a pedir, a ver, bueno, está bien, no me das el cultural,
bárbaro, ¿me puedes ayudar por lo menos con los afiches, con algo? O sea, yo creo que estoy haciendo una actividad artística o cultural, porque yo estoy haciendo una muestra de fotos, es mi laburo fotográfico, creo que la fotografía forma parte del arte, y van a tocar bandas, vamos a hacer música, que era lo que siempre estábamos buscando hacer, combinar la fotografía con la música, que era de donde salía todo. Y me decían que como que yo era un productor privado. Claro, yo soy ciudadano de Cipolletti, loco, o sea, ¿me vas a abrir la puerta o me vas a seguir cerrando la puerta? Ir y pagar una asociación chilena, ir y tener que buscar un lugar donde encima se complica porque después tenés que pagar el SADAIC, tenés que pagar el impuesto del municipio, tenés que pagar un montón de cosas que de la plata de la entrada no te queda nada. Encima o sea, seguro al espectador que después de lo que fue el bardo en Cromañón, yo llamaba a las aseguradoras, un chico de una aseguradora me dijo, después de lo callejero olvídate, no digas la palabra rock, si querés un seguro espectador decís que van a tocar bandas de folclore o de tango. No cerraron en sí por la cuestión Cromañón, porque de todas formas iban a cerrar. Es sistemático, de hecho los lugares que están ahora van a cerrar en algún momento. Y no pasa solamente porque a las bandas les cuesta, sino porque, yo no digo que haya un plan, pero sí a los organismos oficiales les molestó en algún momento, les sigue molestando hoy que haya algo independiente que crezca, que no necesite de ellos. En el teatro, en las artes plásticas, en todas las disciplinas del arte, siempre y por todo tres pedos, ¿viste? Y no se ha terminado de curar la sociedad neuquina de eso. De vez en cuando hay cimbronazos importantes como las dos destapadas del anfiteatro, ¿viste? Que ponen en la palestra la necesidad de cultura y la fuerza que tiene la cultura de generación independiente espontánea por la gente, pero aún así todo, ¿viste? Es muy desatenta la sociedad neuquina con respecto a su propia cultura y la va a terminar afectando. Porque ¿dónde viste cualquier pueblo de raíz sin cultura? Hoy el municipio tiene un anfiteatro que no sabe qué hacer porque no sabe, porque la cultura les molesta, porque pueden pensar de otra manera. Lo taparon 2 veces, la gente lo destapó 2 veces, los músicos, los artistas callejeros, los vecinos lo destaparon 2 veces. Es muy pobre lo que genera culturalmente Neuquén. Pero desde sus autoridades, no desde la gente, no desde los músicos. Hay que aclarar esto, y conviene decirlo. Esta provincia tiene mucho más presupuesto que Río Negro, tiene mucho más presupuesto que Comodoro, que Santa Cruz. ¿Dónde está el deporte? ¿Dónde está la cultura? No está en ningún lado. Chicos, piensen. ¿Por qué? ¿Por qué los castigan a ustedes? No a mí, a ustedes los castigan. ¿Por qué están castigados ustedes? ¿Por pensar diferente? ¿Por ser de otro partido? ¿Porque pueden decir la verdad a partir de alguna canción? Más allá de la revista surge en primera instancia a través de otro compañero la posibilidad de habilitar una página web que empezó siendo, te diría algo parecido a un fanzine, pero con algunas notas en internet y una agenda cultural que fue Comahue Rock. En principio como que unimos fuerzas con Diego Bonavita, que es de alguna forma el que se le ocurrió la idea, con el que empezamos a trabajar, armamos un logo, empezamos a actualizar la agenda y a emitir un mailing. En ese momento la mejor forma de difundir algo era a través del mail, ya se empezaba a usar el mail, cada uno empezaba a tener una casilla propia, así que difundíamos la agenda a través del mail y a su vez los invitábamos a la gente que recibía ese mail a visitar la página con otros contenidos que no eran lo que mandábamos, que eran las fechas del fin de semana. Entonces a partir de ahí empezamos a tener cada vez más audiencia a través de, lectores en Comahue Rock. Hasta que bueno, hice un curso de fotografía y ese año, fin de año, justo hablé con Nicolás Bustamante y de Comahue Rock le tiré una onda, le digo, mirá, fin de año compro máquina digital, me abrió las puertas, me dio el ok y empecé a sacar fotos para Comahue Rock.
en el momento en el cual Comahue Rock ganó más, tenía más visitantes, era cuando la escena regional de alguna forma no estaba todavía configurada como hoy, no había bandas o se estaba desmoronando de alguna forma una cantidad de bandas que dejaron de actuar. Y por otro lado, lo que sí tuvimos fue masividad en el sentido de que venían por primera vez recitales grandes de otras bandas que no eran de acá. Tuve un tiempo con Comahue Rock, que de hecho se hace el lazo de cooperativismo con Comahue Rock se sigue manteniendo. O sea, no es que yo me fui con mala onda, nada, simplemente yo un día abrí un blog y ese blog se transformó en una página .com.ar y después terminó siendo una página .com, donde yo subía todo el material que iba juntando de fotos. Empecé con la revista La Bucinani, que la empezamos a imprimir en papel, era todo de jueves a domingo. Recitales acá en Neuquén, circuito de bares, en el Andén, en el Galpón, en el Rucaché, en MIT, en Ticket, donde sea. Vi que los pocos intentos que hubo de llevar una banda a Buenos Aires a tocar siempre quedaron en la nada, porque los proyectos musicales, las bandas tenían cambios constantemente. Probablemente también por una cuestión de que la misma escena no estaba configurada como para poder tocar un tiempo largo. No podías estar nunca tocando 1 año, 2 años seguidos, 3. Son pocos los que sobrevivieron a eso. Siempre hubo muchos cambios que en la escena que generaban desgastes en la banda, y al fin y al cabo alguno se iba y algo pasaba. Entonces las pocas veces que venían los sellos a buscar, las veces que me enteré que venía gente de Buenos Aires a buscar, venían a buscar proyectos consolidados de 5 o 10 años tocando, y eso difícilmente pasaba. Y no, creo que no existió eso. Hubo mucho chamullo. Vende humo a patada. Que vinieron y te dijeron tal sello quiere este producto o esto. Nos conocemos. Es toda una gran mentira lo que estás haciendo, querido amigo. Lo que cambió, el objetivo de las bandas en su momento era pegarla, meter una canción en alguna radio. Creo que todos soñaron con eso en algún momento. En su momento la idea era viajar a Buenos Aires, contactarse con alguien, ver si se puede tocar en un lugar más grande con otra banda. Y la fama se llega de esa manera. Tenés que irte a Buenos Aires a tocar, porque allá está la verdad. Me chupa la pija a Buenos Aires, ¿entendés? Yo salgo a tocar donde quiero, no tengo que por qué ir a Buenos Aires para conseguir la fama. Quiero ser famoso, quiero vivir de la música. Para mí vivir de la música no es recibir plata de la música, para mí vivir de la música es que yo pueda existir por hacer algo que siento que es importante. Hoy en particular creo que pasa básicamente por llevar un proyecto a largo plazo, es decir, la posibilidad de tocar, sí, pero volver y seguir tocando acá y volver de nuevo allá y volver así, armar una especie de escena. Voy a ir de a poco a Buenos Aires, no voy a pegarla a la primera ni a la segunda. Es probable que nunca la pegue, pero aún así voy a ir a tocar 10, 15, 20 veces. Hasta que pueda salir del país, algo que en algún momento era impensado para una banda de acá, a nadie le interesaba viajar a Chile, a Perú, a Brasil. Es una posibilidad, no es algo que es imposible, irse a Europa. Eso afortunadamente tiene que ver con el cambio de mentalidad de pasa más por tocar que por lo que te decía, esta ilusión de pegarla y bueno, alguien me va a llamar y me va a venir a buscar. Eso creo que fue algo mucho más de los 90, de la ilusión en general de los 90, y que se desmoronó después con, te digo, un periodo oscuro, si se quiere, de rock regional. Hoy como que las bandas se pusieron un poquito más en overall y dijeron, bueno, vamos a hacer más, conocieron la palabra, algunas bandas que yo nunca pensé que lo iban a hacer, conocieron la palabra autogestiva, independencia, y dejaron de tocar para alguien y empezar a hacer sus propias cosas. Son sus propios productores y eso está bueno. Y queremos que haciendo las cosas de ese modo, ¿entendés? Somos más felices que quizás lo otro, ¿entendés? O sea, obviamente nadie vino, ¿entendés? De Sony Music o no sé, o de alguien de otro lado a decirme, che, ¿te gustaría esto? ¿Te gustaría lo otro? La verdad que no. Y tampoco me quedaría esperarlo, o sea, me parece que hacemos las cosas como queremos. El rock neuquino del Alto Valle ha laburado mucho y se ha puesto la camisa de productor para generar su propia escena. Creo que las bandas tendrían que tener un amor más propio y realmente escucharse ellos. Pero si es eso lo que querés, ¿por qué no lo haces?
Esa es mi decepción con los músicos de acá. Si quieren tener una banda, girar y tocar todos los días, ¿qué hacer? Yo no soy músico, y vivo de la música. Entonces, si yo lo puedo hacer, y no tengo un estudio para esto, insisto, yo me metí en esto por mi hermano que tocaba la batería y porque asesinaron a una persona y quise colaborar con algo. Gran diferencia de los 90 ahora, que en los 90 no cobrábamos por tocar y a veces hasta había que pagar, ¿no? Y que ahora sí lo podemos, es como que está más respetado, las bandas podemos trabajar con lo que hacemos y de eso vivir, ¿no? El gran cambio es eso, que hoy en día un músico, si está convencido y si le da para adelante, puede vivir de la música, ¿no? de lo que hacemos. Y a veces es injusto ver que otros compañeros que también arrancaron en esa época quizás tengan que hacer otro laburo que les quite una bocha de tiempo para poder hacer música, que son unos músicos grosos, pero que no pueden vivir de la música porque pareciera que la única forma en la que uno puede vivir de la música es siendo famoso. No todo el mundo tiene, digamos, la suerte de que el padre le diga, che, abandoná, viste, la abogacía, dejá la petrolera, andá con la guitarrita. ¿Entendés? No pasa. Por eso te digo que eso veo que el día a día a mí me mata, porque veo muchos pibes con que dejan de hacer teatro, son grandes actores o grandes músicos y se meten en petroleras porque es como la opción de vida, porque tienen que hacerse la casa. Y también lo que me pasa de toda la vida, desde que hago música, quiero hacer música todo el día. Todo el día y bueno, y eso complica porque no me dan ganas de trabajar en otra cosa. Entonces, bueno, sería buenísimo que me vaya mucho mejor así lucro un poco con eso, ¿no? Con el buen sentido de la palabra. Es lo que queremos todos, vivir de eso. Dedicarnos a eso, viste, que hacer un tema es todo un pulido que lleva tiempo, todo, y lo haces como podés, estando en el under, viste, tenés que manejar todo el horario, todo. En cambio, si ya te dedicas de lleno a eso porque te pagan bien y todo, está buenísimo. ¿Cuál es el problema si gastamos plata? O sea, gente que se va a pescar, se gasta 3 lucas en un fin de semana, ¿por qué no te vas a gastar vos 1 luca en viajar y tocar y volver? Si es eso lo que te gusta. Bueno, creo que es eso. ¿Entendés? Sí, lo querés tomar como hobby. Para mí es una vocación, no es un hobby. Argentina. Siempre existió en la región y me parece que pasa en el interior del país como esa cosa de que la banda regional nunca se puede comparar con una banda de Buenos Aires porque sos peor, porque no tocas bien, por un montón de prejuicios que son claramente falsos. Porque el rock patagónico es muy genuino, no necesita la impostura de tan biónica. Y vas a ver bandas, nuevas bandas que me ha pasado de gente muy joven, tocan todo, y vos decís, loco, el nivel que hay de músicos acá es increíble. Te encontrás con gente que tiene un nivel que no tiene nada que envidiarle a grupos nacionales, por lo menos nacionales, ¿viste? Esos que llegan acá contratados, con cachete de mucho dinero, con hotel y todo el circo, y los afiches a color y todo. Resulta que acá tenés lo mismo, equivalente. En el resultado final, digamos, cuando te llevan un disco a la radio, vos lo ponés y lo ponés al lado, lo podés mezclar, no sé, yo puedo poner, no sé, por un ejemplo, Elezar, Nightwish, un disco, una canción pegada a la otra, o se la ponés y no le decís nada a nadie y cualquiera te va a decir, ¿qué era eso? O sea, con muchas bandas también, bandas, la estafa, lo que están haciendo es increíble también. Estamos haciendo un ciclo en la radio, se llama Este disco es de acá, y es música hecha acá en la región y la calidad es superlativa. El último disco en la estafa DAP es increíble como suena. Tocó una banda de Ashen que se llama Tica Negra, también otra banda que cuando llevaron el disco, una banda de Ashen, decía, mirá vos cómo suena esta banda, lo escuchamos en el disco también, mirá cómo...
sí, un disco producido y grabado, hecho todo en Allen, ni siquiera es que vino alguien o lo masterizaron, no, lo hicieron todo en Allen. Desde el arte de tapa, la grabación, la mezcla, todo, lo resolvieron todo en Allen. ¿No? Alguien que cree en su lugar, que desde ahí vos podés hacer algo para proyectar, digamos. Porque realmente Neuquén lo que ha tenido y el Valle es un semillero excelente de muy buenos músicos que no deja de asombrarme cada día desde que hemos llegado, desde que formamos la moto, y que a veces no sé por qué motivo no tienen la difusión que realmente se merecen, y aún no entiendo al día de hoy, si bien es muy joven el tema de la ley de la música, por qué en más de 25 emisoras de radios que hay en Neuquén, en un 99% no se escucha música regional. Uno entiende que la radio, sobre todo si es un programa de música rock, no puede desentenderse de su entorno inmediato. Es más, es lo que justifica la existencia del programa de radio, de un programa de este tipo, el apoyo y la difusión de las bandas, de los músicos locales, ¿entendés? Que no te pones a juzgar si te gusta o no te gusta. Eso queda para vos en tu foro íntimo. Pero tu obligación, porque realmente creo que es una obligación, es abrir las puertas a esa difusión, a esa música, ¿no? Para que tome una entidad lo que el músico hace, ¿entendés? Para que haya toda una búsqueda de identidad, que se vaya formando la identidad local. No puede ser que hoy te tenga que enterar que han estafado a bandas que tuvieron que pagar para tocar y no las dejaron tocar. O que todavía se cobra con publicidad los espacios radiales. Eso pasaba en el 91, cuando yo iba a Radio Comunidad con el Juanse Villarreal y grabamos un casetito para mandarlo acá en el 91. Los videos ahora, lo último más de todo son los videos. Las bandas están grabando videos, pero con productoras que no es la banda tocando, sino también, a mí lo que me alucina es eso, cuando hay una historia también, ¿no? Que hay un montón de gente laburando alrededor y graban en no sé, una chacra, o al lado del río, o en el medio de la barda, o en un galpón abandonado, y hay una historia también que tiene que ver con la canción, que eso me parece buenísimo. Pero lo que sí es verdad es que siempre que hay un recital, atrás de ese recital y atrás de esas bandas hay un fotógrafo y quizás alguien que lo registra audiovisualmente. Es como que las bandas eligen, por ella empiezan a poner en su presupuesto a la hora de encarar proyectos. Entonces tenemos que grabar un disco, bueno, tenemos que juntar plata para esto, juntar plata para esto, y ya piensan en el fotógrafo. Tenemos que tener un disco, tenemos que tener esto y tenemos que tener un video. Y tenemos que tener una buena sesión de fotos por si tenemos que hacer afiches, por si nos piden el diario. Lo que permite un videoclip es colgarlo en internet, de lo que es YouTube, por ejemplo, y que tenga alcance a cualquier lugar del mundo, porque internet no tiene barreras y es de acceso más allá de tener señal de internet, pero es gratuito, digamos, no tenés que pagar para acceder a determinado video musical. Eso genera una difusión, hace que te vean en otras ciudades, en otros países, y que puedas ir a otros lugares a tocar, que otra gente pueda conocer y escuchar lo que haces, el mensaje que das. Eso por un lado, desde el punto de vista de la difusión, y otra de las cuestiones es que me parece que también hay un interés de las bandas por empezar a ponerle imagen a lo que hacen, o sea, ya sea la imagen de la banda, porque aunque no haya estética en una banda, porque esa es la ideología, en la no estética también hay estética, ¿se entiende? Entonces me parece que volcar la parte visual, ya sea la banda tocando en el videoclip o crear alguna historia que esté relacionada con lo que dice la canción. Por ejemplo, yo como fotógrafo podría estar ganando muchísima plata haciendo otro tipo de actividades, eventos, casamientos, cumpleaños de 15, lo que sea, y sin embargo elijo pelear un poco más y seguir estando en los recitales. O sea, no me gustaría que porque tengan que hacer un cumpleaños de 15 me pierda un recital. Y bueno, y esa actitud que me nace de adentro, que no sé si te lo puedo explicar bien, si realmente existe un porqué.
pero no sé, me ha llevado bueno, a un montón de lugares. Está todo armado para que Neuquén siga siempre invitando a los decadentes a Capanga, a Soledad, o cosas, a la fiesta del Chivito, todo. Si yo pongo un artista local, voy a tener quilombo. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que hacerte proveedor del Estado, siempre cagar al músico con esas cosas, ¿viste? Y la otra es que, como no lo puedo controlar, yo no sé si el chabón agarra el micrófono y dice en un momento, che, páguenle a los maestros. Y se cagó la fiesta del Chivito. Bueno, eso sigue pasando que yo tenía 15 años. La diferencia que tiene el rockero del Alto Valle, el músico del Alto Valle, para ser más abarcativo, es que si no tiene guita lo hace igual. Si el músico no está en esas condiciones se va, el músico local se queda y toca. En realidad creo que el underground es una elección que deben hacer las bandas, o que hacen las bandas. Tiene que ver con la cuestión de hacer las cosas como uno quiera, cuando a uno se le da la gana hacerlo y como uno quiera hacerlo. ¿Entendés? O sea, hay gente que busca otras cosas, pero el motivo hoy para que las bandas sean underground en el Alto Valle creo que es plantearse la idea de que no hay fronteras, ¿entendés? Y que podés llegar a donde vos quieras, ¿entendés? Haciendo las cosas como vos quieras y de la manera en la que quieras. O sea, no hay, ¿entendés? No dependés de nadie, ¿entendés? Solamente de las ganas que vos tengas de hacerlo. Che, buenas tardes para todos. Alto Valle Hardcore. Todos a bailar. Gracias. Y a mí me hizo pensar en que mucha gente tiene esquematizado los géneros. Sí, el punk es una forma de tocar. No, el punk no es eso. El hardcore no son las letras. Es una manera de hacer las cosas. Y es una manera de plantearte vos frente a un montón de gente que piensa que el rock se flashea de una manera diferente. De las drogas, las minas, ¿entendés? La pose, el luquearte bien, no sé. El excentricismo puro. Y creo que el punk no tiene absolutamente nada que ver y justamente tiene que ver con eso. Entonces creo que esas actitudes fueron las que rompieron en algún momento. Yo no lo viví, estoy hablando totalmente de oído. Pero creo que hoy no pasa eso. Y por eso es que cada vez va subiendo, cada vez más en progresividad. Justamente porque creo que es genuino, creo que es sincero, creo que está todo el tiempo gestándose y que a un par les importa la banda y la banda del amigo y entre todos comparten un buen momento y creo que de eso se trata. Muchos abrimos la cabeza y nos sacamos la bandera del punk o del hardcore, nos la sacamos y dijimos vamos a tocar con gente que piensa igual que nosotros y nos dimos cuenta que a veces ser punk o ser hardcore es más que nada una actitud y no un estilo de música. Creo que eso marcó un antes y un después. Antes había mucha división, o sea, vos ibas a recitales punk y era gente punk y por ahí se mezclaba con el hardcore, pero hoy en día nosotros tocamos con pibes de metal, con pibes que hacen punk, que hacen thrash y mientras tengan la idea que tenemos nosotros, el pensamiento de autogestión, lo hacemos igual y creo que eso marcó un antes y un después en cuanto a la escena del Alto Valle. Y hoy en día lo tenés diferente, hoy en día podés compartir un recital acá, que hay un recital heavy y acá un recital punk y la gente hasta se mistura y se toma un vino juntos, que antes se recagaban la trompada. En cuanto a la escena del Alto Valle Hardcore buscamos amistad, unión, no nos chupan huevos si tocamos primero, si tocamos segundo, nos chupan huevos si no dan plata, si no nos dan plata, si nos tenemos que tomar un bondi para ir a tocar a la casa de algún amigo, no, esas cosas no nos interesan. Y creo que esa es la diferencia, que la gente es muy de mierda en el otro ambiente y busca otra cosa que nosotros no buscamos en cuanto a la música. Creer que por tener muchos equipos o tener más plata sos mejor que otra banda, yo creo que eso te mata. He conocido a mucha gente, sí. Gente que estuvo y ahora no está físicamente, gente que se vendió, gente que se vendió en el sentido de que sí hicieron policías, algunos rockeros, ¿no? Gente que se vendió por la plata, y gente que aún sigue, eso es buenísimo, es muy bueno. Por ahí cuando veo así rockeros de la vieja escuela, así, vamos, ¿no? Así, hey, ¿cómo andás? Así. Es algo muy gratificante, ¿viste? Que exista esa gente todavía en el rock, ¿viste? Así peleándola, y no aflojan, ¿viste? Están ahí. Lo que nos pasa en la escena hardcore y punk es que vamos un fin de semana a cualquier lado de la región y no importa con qué equipo toques, los chicos saben tus canciones, las cantan.
eso es lo que realmente nos diferencia. No importa por ahí el hecho de tener el equipo más grande y el sonido más claro. Lo importante es que a la gente le gusten tus canciones, que llegue tu mensaje, no tiene nada que ver con lo material. La otra vez lo hablamos con Rodri, que es el pibe que toca conmigo en Rompiendo en Silencio, y decíamos, nosotros nos sentimos plenos cuando llegamos a nuestra casa hecho mierda porque tuvimos que cargar equipo, porque tuvimos que tomar un bondi, porque nos cagamos de frío, pero la gente se divirtió, cantó nuestros temas, se subió al escenario y estuvimos con amigos disfrutando. Eso es lo que más nos llena. Pero por ahí, no sé, boludo, se le meten ideas a la cabeza a las bandas o a los pibes que para mí los matan, y son esas de querer figurar o querer hacer algo para figurar. Chicos que vayan a ver los shows, chicos que compren los CDs, chicos que se hacen sus propias remeras de las bandas de acá. Eso es algo muy loco que me pasó un día, que un chico apareció con una remera de Kiriakoros y la hizo él, la mandó a hacer él. O sea, ya no dependemos de que un día Rock and Pop nos pase un tema del demo que grabamos, mal grabado, de tener esa suerte. Ya no lo necesitamos. Es más, Rock and Pop ya no existe. Y nosotros estamos acá. Y me gustaría que el día de mañana se empiecen a pensar en cosas como, no sé, no invitemos a estos porque no tienen equipos. No importa, no, que vengan a tocar igual, que traigan a sus amigos, está todo bien. Yo no soy un muerto más que te sigue sin cuestionar. Yo no soy un muerto más que reacciona con violencia sin pensar. En un transcurso de 4 o 5 años, esto es algo que hablamos siempre con amigos, es como que todo explotó, subió, se ganó en calidad, en cantidad, y ya empezaron a tener las bandas la posibilidad de grabar mucho más accesible, porque ahora cualquiera graba con su computadora en su casa, hace un demo, con mayor o mejor suerte, pero lo puede hacer. Antes era prohibitivo, y es como que la escena subió, y hoy tenés bandas de una calidad tremenda. Hay bandas acá que son espectaculares, te da gusto, realmente da gusto. Y yo creo que en cualquier momento sale una banda de Neuquén y que va a ser un exponente nacional. Yo creo que en cualquier momento tiene que pasar eso. Y eso se ve plasmado en lo que está pasando ahora, que ves bandas que editan discos, que sacan videoclip, que salen a girar a otros lados, que laburan con productores, que laburan en estudios copados. Entonces eso ha hecho que de repente de otros lugares se esté mirando a lo que está pasando, porque ven que hay gente acá que se está tomando la música en serio. Y lo que espero de la escena es eso, más que nada que siga creciendo y que podamos seguir gestionando entre la gran mayoría de las bandas, que sean honestas con lo que hacen, ¿entendés? Que sean honestas con el resto, ¿entendés? Que no sean caretas, que sean honestas, podamos seguir armando algo copado. O sea, siempre pensé que desde acá se podían generar cosas muy copadas. Hay bandas muy buenas y el es solamente estar de algún punto unidos o ser coherentes con lo que uno hace, ¿entendés? O sea, no solamente hablar que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, sino decir, bueno, loco, o sea, esto lo hacemos, decimos, lo hacemos y darle para adelante. O sea. Yo creo que en realidad lo que espero de la escena futuro es que hayan pibes que puedan ver lo que son las bandas de hoy y dentro de 5 años o 10 años digan, no, ¿sabés que estos pibes también tenían un error? Y mejorar lo que nosotros estamos haciendo ahora, que lo puedan mejorar y que sea perfecto, cada vez vaya a la perfección. Porque nosotros no tenemos la posta. Sí, tenemos nuestra posta, tenemos nuestra verdad. Pero no sé si es la verdad absoluta, no lo creo. Y que la gente cuando vaya a recitales que cuiden los lugares, ¿sí? Falta concientizar eso, ¿sí? Que se pongan las pilas ahí, que no rompan los lugares, porque las bandas andas así como nosotros, como las bandas de años que ya la vienen batallando, peleándola para que grabar algo, salir a tocar, cuesta mucho conseguir lugares.
Se puede mejorar es que aparezca gente que apueste a la cultura rock local. A la cultura local en general, digamos, ¿no? Volvemos a lo mismo, que abra escenarios, que abra sus puertas, que la administración política de la ciudad, sea cual sea el color político que tenga, comprenda lo importante que es que haya un local con un escenario habilitado para que toquen bandas, por ejemplo. Lo importante que es para la cultura local, ¿viste? Lo importante es que la gente se junte, pues son lugares de encuentro además. Y está bárbaro cuando están esos lugares porque es ahí donde nacen los proyectos, cuando la gente se encuentra. Y fomentar esa clase de lugares sería importantísimo. Reclamé la idea de que los organismos oficiales dejen hacer a la gente que sabe. Que la gente que sabe, que la gente que aprendió a hacer las cosas tenga la posibilidad de hacer. Que no venga alguien más y le impida a esa persona desarrollar su arte, desarrollar su cultura. Ni siquiera estoy pidiendo que intervenga y lo ayude, sino simplemente que no le ponga obstáculos. Creo que el Neuquén ahora ya tiene la base como para sustentarse culturalmente. Antes no había posibilidad. Somos como una gran ciudad en todo el actual, tenemos que mirarla así, ¿no? Porque estamos lejos, a más de 1000 kilómetros de los grandes centros de nuestro país, culturales, así decir, financieros, incluso de toda índole, deportivos, sociales, pero generar nuestra propia impronta cultural acá es muy beneficioso para nosotros mismos. Generar un mercado interno del consumo de los productos que se generen acá, tanto del grupos de rock, blues, folclore, tango, o de otras disciplinas de las artes. En general creo que la escena no puedo ser negativo cuando veo tantas cosas que están bien, que veo que van bien, que van en crecimiento. No en el sentido de que la gente los acompañe, pero espero que en algún momento haga un clic y que el público, que esta gente que digo que cada vez son más, nos puedan seguir y se puedan identificar con esto y puedan seguir a las bandas de acá. Ojalá que algún día lo pueda ver. Yo creo que la gran diferencia es que ahora hay mucha gente de Neuquén yendo a ver recitales de bandas de Neuquén. Podría estar más contento, ¿entendés? Si la gente comprendiera que... Si más gente comprendiera que hay cosas muy copadas para seguir y que fueran, porque hay gente que se copa, pero no sale de la casa. Y te encontrás con grupos que ya la ciudad les queda chica, ¿viste? Hasta uno piensa, qué injusticia que hayan nacido que estoy de acá, ¿viste? Porque realmente no sabés si son ellos los que no se merecen haber nacido acá, digamos, o la ciudad no se lo merece a esos artistas. Porque no los puede contener, les queda chico, ¿viste? Bueno, y también a las bandas nuevas que empiezan, así que... Bueno, que sepan que van a tener muchos obstáculos en el camino. Y que tienen que seguir. Aunque haya una mínima traba arriba, porque es como todo, ella también es parte de la vida, ¿no? Que siempre tenés trabas. Si no, ¿cómo funcionaría la vida, no? Tiempos de guerra de la raza. Y después, bueno, había un armado, estaba la gente de Mutilación, que era el Chacal Navarro, que después termina siendo nieto de Báez. Y también estaban los Rayones, los Decadencia G, los Pan Caseros de Centenario, los Peter Pan también de Centenario, Fuerza Negra, NHO, Mentes Alteradas, Último Indio Centenario, Anestesia, no sé, recuerdo todo. La bruja de Valentina. Bueno, la banda del Tigre, el Altibajo, el Control, Soseta, Corrosiva, tenía Malparido, los pibes de Regina que salen en el pan de Fremeta, Visión Preventiva, 14 botellas del TCI, está Decadencia G, empieza a largar nihilismo, Ovejas Negras, Pibes de Barrio. Medio Oriente huele a pólvora erguida. Sale 2 vueltas de llave directo hacia la esquina.
aspira, aspira su condición de vida de aspirina. El centro espera con marcha y pancartas. El mundo huele a pólvora erguida. Ustedes son